Veníamos estudiando pues sobre las perfecciones de Dios. La última clase habíamos hablado sobre la inmutabilidad de Dios y hoy vamos a ver un atributo, una perfección que esa sí es únicamente, completamente de Dios. O sea, aunque pareciera que nosotros también la tenemos, en realidad no. Y vamos a hablar sobre la Trinidad de Dios, ¿sí? Que tenemos un Dios trino. Entonces voy a compartir pantalla y me confirman si se ve la presentación. Listo. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre la Trinidad de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo inicio esto? Aquí. Entonces, la Trinidad de Dios. Cuando hablamos de la Trinidad de Dios, estamos hablando algo ya es en cuanto al ser de Dios. ¿Cómo es nuestro Dios, su ser, su esencia, ¿sí? Su persona, ¿sí? El cual el Señor pues tiene un atributo muy importante, ¿sí? Y es la Trinidad. Entonces vamos a hacer una diferencia. Dios tiene su existencia de una manera pues diferente a la que tiene el ser humano, ¿sí? Nosotros, o a la que tiene cualquier ser angelical, pues de acuerdo a lo que las propias escrituras nos revelan. ¿Y cuál es esa diferencia en la cual a veces nos equivocamos y decimos, no, es que el ser humano también también somos trinos, ¿no? Y lo que pasa es que el ser humano y los seres angelicales existen, ¿sí? Nosotros existimos como un solo ser, ¿sí? Un solo ser que tiene una única persona. Es cierto, o sea, obviamente dejando aquello, digamos, cosas raras que se podían interpretar como los que tienen múltiples personalidades, porque pues ser persona no es solo tener personalidad, sino ser persona es tener existencia, tener pensamientos, emociones, personalidad, decisiones, carácter, ¿cierto? Pero nosotros los seres humanos tenemos un ser y una persona. Yo soy un solo ser y soy Jorge, ¿sí? Dentro de mí no hay otra persona, ¿cierto? No hay otra persona que tenga otro nombre, con otros pensamientos, con otra voluntad, con otras decisiones, no. Yo soy un solo ser y una sola persona. En cambio, Dios, esa es la gran diferencia y esta es la Trinidad. Dios existe como un ser, pero ese ser son tres personas, ¿sí? O sea, Dios en sí mismo, en su propio ser, existe en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada uno de ellos tres es una persona con voluntad, pensamientos, con emociones, con decisiones, con personalidad, con carácter, ¿sí? Y sin embargo, estas tres personas son un único ser, ¿sí? Por eso es un solo Dios, una sola esencia divina, una sola naturaleza divina. Entonces, esa es la gran diferencia. Por eso nosotros, el ser humano, no puede decir que es tripartito, aunque nosotros sí tenemos, podríamos decir que muchos hermanos, la palabra enseña pues que tenemos tres partes, ¿sí? O sea, tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo, pero eso hace parte, digamos que podríamos llamarlo de cierta forma la composición de nuestro ser, ¿sí? La composición de nosotros. Pero aún así estamos hablando a un solo ser y tres personas, la Trinidad. Así es el ser de Dios. Podemos definir la doctrina de la Trinidad como sigue: Dios existe eternamente como tres personas, hipóstasis es la palabra así, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona es plenamente Dios, ¿sí? Y hay un solo Dios. Entonces, eso es muy importante, ¿cierto? Dentro de este atributo de Dios de la Trinidad, estamos diciendo que Dios ha existido y existe eternamente como tres personas y cada persona es completamente Dios, ¿sí? O sea, uno no puede decir
sería falso decir, no, es que el Padre es Dios y Jesús, el Hijo, es un Dios más chiquito y el Espíritu Santo es un Dios un poquito más chiquito, no, porque los tres son uno. Y así como todos los atributos que hemos visto de Dios, pues los tres aplican para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo, ¿sí? Esto en realidad pues hace parte de un misterio que claramente para nuestra mente es muy difícil comprenderlo, pero aún así por fe, y no solo por fe, sino aún hasta por obediencia a lo que vemos en la palabra, como la palabra va revelando la Trinidad, pues entonces nos damos cuenta que así es, un Dios, un solo Dios, un ser, ¿sí? Que son tres personas. La Trinidad es un término usado para expresar que el ser divino subsiste eternamente como tres personas distintas. ¿Sí? Un término más técnico, digamos, sería ser o como una subsistencia e hipóstas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, hay en el ser divino, eso es muy importante, una sola esencia indivisible. O sea, es un solo ser, no es que este ser está formado por un pedacito del Padre, un pedacito del Hijo y un pedacito Espíritu Santo, no, sino es una esencia eterna, completa, perfecta, indivisible. Dios es uno en la esencia de su ser o en su naturaleza constitucional. Y en este ser divino hay tres personas, subsistencias individuales. ¿Sí? La esencia de Dios plena, no fragmentada, pertenece por igual a cada una de las tres personas. ¿Sí? O sea, esta es la perfección, la unidad de Dios. Como el comentario que hacíamos, no es un pedacito de Dios aquí y un pedacito de Dios acá y un tercer pedacito de Dios y a eso le llamamos Dios. No, sino pues dentro de este misterio de la Trinidad sabemos que son completamente, ¿sí? Una unidad, ellos tres que se manifestaron en tres personas. La palabra Trinidad no solo nos indica la cantidad, sino también nos habla de la unidad, ¿sí? La unidad de tres que son completamente y perfectamente uno, iguales, ¿sí? O sea, nos referimos a una Trinidad en unidad, ¿sí? Y a una unidad que es trina. Entonces, bueno, esto cómo lo vamos a ir como viendo, desarrollando o comprobando, ¿sí? Como siempre decimos, para que no es algo que nosotros nos hemos ido inventando, ¿no? Digamos, la doctrina de la Trinidad ¿sí? Nos ayuda a entender pues que Dios no estaba solo. Antes de que Dios creara la primera cosa, ¿sí? Pues uno podría decir, bueno, Dios estaba solamente Él, pero como Él son tres personas, ¿sí? Entonces dice, si Dios estuviera solo, completamente solo, jamás podría ser eternamente amoroso porque no tendría a nadie más a quien amar, ¿cierto? Entonces habíamos dicho que Dios es amor, Él eternamente es amor, Él eternamente está amando. Pero si Él hubiera estado solo, si Él no se manifestara, si Él no tuviera estas tres personas, pues Él no tendría a quien expresar amor o a quien amar en cierto momento. Pero como ellos son Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos ya disfrutaban de una perfecta comunión, de un perfecto amor, ¿sí? Amándose entre ellos. Es como para dar un ejemplo de la eternidad de la existencia, pues de la Trinidad. Dios ha sido eternamente como tres personas. Sería sorprendente no hallar indicaciones de eso en el antiguo pacto. O sea, Dios ha existido eternamente, ¿cierto? Como tres personas. Y cuando Dios empieza a revelarse, pues habrá empezado en el antiguo pacto, desde el Antiguo Testamento, y Él progresivamente iba a ir revelando cosas, ¿sí? No solo cosas de la creación, sino cosas también de sí mismo, de su ser. Entonces, por eso en cuanto a la Trinidad, pues ha existido una revelación progresiva. Entonces vamos a ver esto, pues de que eran tres. Entonces, si vamos al antiguo pacto, o sea, al Antiguo Testamento, vamos al libro de Génesis 1:26, vamos a leer. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este es el mandamiento que Dios está dando al hombre de la tarea que el hombre va a hacer en la tierra. Pero analicemos las palabras. Dios está hablando en plural. Hagamos, ¿cierto? ¿Quién más podría ser? ¿Quién más podría tener ese poder de creación sino solamente Dios? Pero está en plural, hagamos, ¿sí? Porque hubiera dicho haré. En este dice hagamos. Al hombre a nuestra imagen, o sea, también está en plural. Conforme a nuestra semejanza, o sea, también está en plural. O sea que nos está hablando de varias personas, ¿cierto? Ana, anagnu, entonces es la palabra besalmenú, nuestra imagen. Entonces mira que aquí hay un primer indicio en el cual Dios se revela, está hablando de sí mismo en plural, como ser varios. En Génesis 3:2, ¿sí? Dice, y dijo Yahvé Elohim, ¿sí? Ciertamente el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, otra vez en plural. Dios está hablando de sí mismo, ¿sí? El hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, o sea, el hombre llegó a tener ciertas características, conocimientos o parcialmente atributos de Dios, pero mira que también habla en plural nosotros. Y acá dice en cuanto a qué tema, conocedor del bien y del mal. Y ahora, no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, mira que aquí también Dios está hablando, ¿sí? Refiriéndose a sí mismo en plural. En Génesis, más adelante, otro versículo dice, vamos, bajemos, mira, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Entonces, miremos esas expresiones en las cuales Dios pues está hablando en plural, revelándose a sí mismo en plural. Y claramente, pues sería muy raro que Dios estuviera hablando de ángeles, ¿sí? Porque pues claramente como Él solamente hay uno, ¿sí? En su imagen pues solamente es una, ¿sí? Su poder, su gracia, es solamente en la medida de Dios, no hay nada más. Entonces Dios no se va a comparar ni se va a poner al mismo nivel de un ángel o de alguna criatura celestial, sino si Él habla en plural de sí mismo, pues debe ser otra persona que está al mismo nivel con sus mismos atributos, ¿sí? Entonces, pues claramente aquí es una revelación de la comunión, hablando pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hablando entre ellos, ¿sí? Bueno, aquí otra, perdón, otra palabra. Perdón, se me enredó esto. Listo. Tu trono, oh Elohim, dice en el Salmo 45, 6, 7. Tu trono, oh Elohim, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la impiedad. Por eso te ungió Elohim, el Dios tuyo, con olo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, analicemos este salmo. Mira que es un poco extraño, uno podría pensar, ¿no? Porque a dos personas separadas se le está llamando Dios, se le está llamando Elohim, ¿cierto? En el nuevo pacto, de hecho, pues pasa lo mismo. El escritor de la epístola a los hebreos cita este pasaje y a quién lo está aplicando a Cristo, ¿sí? Pero respecto al Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, ¿sí? Entonces, claramente es como un versículo, pues, que habla, ¿sí? En cuanto al Hijo, con su relación, pues, con el Padre. A los dos se les llama Dios, se les llama Elohim. Es muy similar a lo que ocurre, pues, en el Salmo 101. David dice,
dice el Señor a mi Señor. Ay, mira, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor Jesús apropiadamente entiende que David se refiere a dos personas separadas también como Señor. Pero ¿quién es el Señor de David, sino Dios mismo? ¿Y quién podría decirle a Dios, siéntate a mi diestra, excepto alguien que sea también completamente Dios? Entonces, este es otro ejemplo como si el Padre pues estuviera hablando con el Hijo. Entonces, en el Antiguo Testamento hay ciertos versículos, ¿sí? Donde aún la Trinidad se va revelando no solo en la expresión de ella misma hablando en plural, sino versículos, ¿sí? Como esto donde dice, te ungió Elohim, el Dios tuyo. Versículos en el Antiguo Testamento que generalmente pues hablan respecto al Hijo, profecía respecto al Hijo, como siéntate a mi diestra. Y sabemos que el que está sentado a la diestra del Padre es el Hijo, pero como ellos son uno, son el mismo Dios, entonces por eso está completamente correcto a los dos revelarse o expresar de ellos como Dios. ¿Sí? Entonces, en el nuevo pacto, pues ya se va a revelar un poco más de la Trinidad. Bueno, no coloqué, hubiera colocado también algunos versículos, sí, pero digamos en cuanto al Espíritu, ¿no? Pero digamos que en el antiguo pacto hay versículos como dice, ¿a dónde huiré de tu Espíritu? ¿Sí? Si a donde vayas, allí estás tú, ¿sí? Mostrando la omnipresencia del Espíritu de Dios, ¿cierto? Digamos que nos faltó tal vez colocar algunos versículos que nos hablan también, pues, en cuanto al Espíritu Santo. Pero bueno, digamos que todo se va complementando también con el Nuevo Testamento, con el Nuevo Pacto, que es pues donde vamos a encontrar la revelación más completa pues de la Trinidad, porque todo ha sido progresivo, así como el Antiguo Pacto, el tabernáculo, ¿sí? Y luego el templo, ¿sí? Y luego en el Nuevo Testamento tenemos la iglesia, así ya lo real, no solo la sombra, pues lo mismo pasa con la revelación, porque ya en el Nuevo Pacto ya vemos también cómo hay una relación de los tres. Los escritores del Nuevo Pacto generalmente usan el nombre Dios, Teos, para referirse a Dios Padre, y el nombre Señor, Kyrios, ¿sí? Son como las que se usan, ¿sí? Y muchas veces al Señor lo nombra más con la palabra Kyrios, al Padre con Teos, ¿sí? O se mezcla. Entonces, ahora bien, vamos a leer en Primera de Corintios 12, 4, 6, donde ya vemos una interacción de las tres personas de la Trinidad. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que efectúa todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces mira que aquí ya tenemos un primer versículo como ejemplo, donde encontramos la Trinidad, donde se está hablando del Espíritu, se está hablando del Señor Jesús, ¿sí? Y donde se habla de Dios, se habla del Padre. Se dicen que es el mismo. Segunda Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, mira, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Entonces, muchas veces en las salutaciones o en las bendiciones, mira que se está poniendo casi al mismo nivel, ¿sí? Pues la expresión o el trabajo de cada una de las personas de la Trinidad. ¿Cierto? Mira la gracia del Señor Jesucristo. Claramente la gracia del Señor Jesucristo, pues también es la gracia de Dios, es la gracia del Espíritu Santo. Claramente el amor de Dios es el mismo amor del Señor Jesús, es el mismo amor del Espíritu. Y la comunión del Espíritu es la misma comunión de Dios y la misma comunión del Señor Jesucristo. Pero en este caso se expresó pues de esta forma para lo que el Espíritu Santo, pues de cierta forma tal vez quería revelar. Sí, mira, hay un solo cuerpo,
¿cierto? La iglesia. Y un solo espíritu, ¿cierto? El Espíritu Santo. Así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, el Señor Jesús, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, ay, perdón, y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. ¿Cierto? Entonces aquí encontramos otro versículo que también nos va revelando la Trinidad, ¿sí? La persona de la Trinidad. Y generalmente vemos estos versículos que hablan que es el mismo, que son uno solo, ¿sí? Que es muy importante. Y claramente, cuando entramos a estos versículos u a otros versículos también y que los estudiemos con detalle, vamos a darnos cuenta que la gloria y la autoridad que se le da a uno es igual a la que se le da al otro, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿cierto? Tanto que, de hecho, recuerdo el versículo donde el Señor dice que aún el que insultara al Espíritu Santo, ¿cierto? Dice, no se le sería perdonado. O sea, imagínate la gravedad del celo pues, que el Señor le está dando al Espíritu Santo, pues como un ejemplo, ¿cierto? Bueno. Entonces, aquí mira, el Señor Jesús está orando en Juan 17:5. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces vamos a analizar. El Señor acaba la obra que Él vino a hacer aquí en la tierra y le está hablando al Padre. Entonces, mira que aquí tenemos la interacción de dos personas que están hablando, ¿sí? Bueno, que están dialogando. Una le está hablando al otro. ¿So? Porque es importante, porque hay falsas doctrinas como los unitarios, ¿sí? Donde dicen que en realidad es una sola persona. Pero entonces aquí esa persona estaría loca porque está hablando a sí misma, ¿sí? Pero no, aquí se está refiriendo a otra persona que es el Padre, ¿sí? Y le está diciendo que la glorifique al lado de ella, ¿cierto? Sí. Y con la gloria que tuvo antes que el mundo, pues ya, antes que todo fuese creado, el Hijo ya tenía una gloria con el Padre, ¿sí? Entonces aquí también estamos viendo, pues, algo de la interacción de la Trinidad. Ellos habitaban en la gloria. También en Juan dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, o sea, hablando pues de los discípulos y de los que, y de nosotros los que creemos en el Señor Jesús, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, mira, para que sean uno, así como nosotros. Aquí el propio Señor Jesús está reconociendo, ¿sí? Que Él es uno con el Padre, está hablando en plural, ¿sí? Y por lo tanto lo mismo pues aplica al Espíritu Santo. De hecho, mira como dice en Mateo 28:19, bautizándoles es ser un mandamiento, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso no es cualquier llamamiento ni cualquier nombramiento, es algo muy importante, ¿sí? Por algo el Señor no permitió que fuera, no, en el nombre del Padre, del Hijo y del Arcángel Gabriel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Arcángel Miguel o de alguna otra criatura, no, porque esto le pertenecía a la Trinidad, porque nuestro nacimiento nuevo pues es en Dios, ¿cierto? Nosotros nacemos de Dios, entonces es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cierto? Entonces el mismo Señor Jesús reconoce al Espíritu Santo, reconoce al Padre, los reconoce como uno. Y aún en el Antiguo Testamento, el propio Padre, ¿sí? Él dice, yo soy Yahvé y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. O sea, entonces volvemos a lo del inicio, es un solo Dios, ¿sí? Un solo ser.
que se manifiestan tres personas. En primera de Tito, porque hay un solo Dios, Timoteo, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces mira aquí, Jesucristo, Él es Dios, ¿no? Finalmente, pues nosotros hablamos del Señor Jesús, ¿sí? Porque Él es la imagen de Dios, ¿sí? De hecho, la palabra dice, toda la plenitud le fue dada. Esto es muy importante porque otras falsas doctrinas, digamos, como los testigos de Jehová, ¿sí? Ellos dicen, no, Jesús no es Dios, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, pero Él no es Dios. Él simplemente es un hijo de Dios, el más grande de todos los hijos de Dios, ¿cierto? Y eso es una herejía, porque el Señor Jesús, Él es Dios, Él es completamente Dios. Esto es muy importante porque hay falsas doctrinas que atentan contra la divinidad del Hijo o la divinidad del Espíritu Santo, ¿sí? Y rebajan la gloria del Hijo o rebajan la gloria del Espíritu Santo, ¿sí? O niegan la persona de la personalidad, la persona que cada uno tiene, el ser, ¿sí? Que son ellos, ¿sí? Entonces, cada persona de la Trinidad es plenamente Dios. Eso es algo muy importante para tenerlo claro, que se revela a lo largo de toda la escritura. Nosotros pues solamente colocamos algunos versículos como ejemplos, pero si cada uno va estudiando, pues se va a dar cuenta, sí, que así es. ¿Sí? La forma en que los apóstoles, la palabra, el mismo Espíritu habla del Padre, habla del Hijo, habla del Espíritu Santo, las decisiones que cada uno toma, la opinión que cada uno toma, tienes claramente en una, por decirlo así, en una castilla que solamente Dios puede tener. Entonces, cada persona en la Trinidad es plenamente Dios. ¿Sí? Entonces, hay algo que, digamos, algunos hermanos lo han llamado la economía de la Trinidad. ¿Sí? Quiere decir las diferentes maneras en que las tres personas actúan al relacionarse con el mundo. ¿Sí? Que era lo que hablábamos de la revelación progresiva. Y uno con el otro por toda la eternidad, ¿cierto? Entonces la relación que hay entre ellos, como cuando el Padre estaba orando, digo, perdón, cuando el Hijo le estaba orando al Padre, ¿sí? Por nosotros. ¿Sí? Así que podemos decir que el papel del Padre, podemos decir que el papel del Padre en la creación y redención ha sido planear y dirigir y enviar a su Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cierto? Entonces, como decíamos, estas las formas en las que las tres personas van interactuando con la creación. Entonces, el ejemplo del Padre, ¿cuál fue? Pues el Padre creó todas las cosas, las creó pues en el Hijo y para el Hijo, pero digamos que tuvo un papel muy grande en la creación y en la relación, hacer el que planeó y dirigió enviar a su Hijo, ¿sí? Y enviar luego al Espíritu Santo. Ahí vemos mucho de la persona del Padre interactuando pues con nosotros. Pero también vemos a la persona del Hijo ya estando en la tierra, ¿cierto? Él se encarnó, él le enseñó, hizo milagros, dio su enseñanza, él vino, murió, resucitó, nos salvó, ¿cierto? Ahí vemos ya más la interacción del Hijo con nosotros, ¿cierto? Tal vez en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, vemos más del Padre, ¿sí? Aunque vemos algunas interacciones del Hijo por esas, algunas teofanías del Hijo, ¿sí? Vemos muchas veces al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento también hablando, profetizando, pero ya en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ya vemos al Espíritu Santo edificando la iglesia, dando dones, revelando del Hijo, ¿cierto? Como que cada persona va tomando su papel, ¿sí? Dentro del plan y la obra que ellos mismos como Dios pues han planeado para edificarnos, para perfeccionarnos, bueno, para todo el plan que ha existido después de la caída. De este modo, en tanto que las personas de la Trinidad son iguales, mira, en todos sus atributos, ¿cierto? Que ya hemos ido estudiando algunos, con todo, mira, difieren en su relación a la creación,
¿cierto? Pues era lo que hablamos. El Espíritu Santo tiene un papel más protagónico en la edificación de la iglesia, ¿sí? El Hijo tuvo un papel más protagónico en la salvación, en la encarnación, en la redención, en plasmar la doctrina, ¿sí? El Padre tuvo un papel más protagónico en la creación. Aunque los tres estaban en cada una de ellas, ¿sí? Cada uno, por decirlo así, tomó la batuta en, en cierta tarea, en cierta economía de la Trinidad, como algunos hermanos teólogos lo llaman. Sí, aquí puse otros versículos, sí, digamos en Mateo 17, mientras él aún hablaba, ¿cierto? Juan, una nube de luz, bueno, no me acuerdo quién estaba hablando en este momento, pero dice una nube de luz, lo oscuro, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oí. Ah, entonces mira que así como vimos un versículo donde el Hijo, la persona del Hijo, hablaba con el Padre, oraba, pues aquí el Padre está dando un testimonio del Hijo. Este es mi Hijo amado, ¿cierto? Revelando parte pues de la Trinidad, en que tengo complacencia. Eternamente la Trinidad ha existido en una completa complacencia, en un gozo completo, perfecto, hermoso, ¿sí? ¿Quién más podría complacer a Dios mismo, sino Él mismo, ¿cierto? Ninguna criatura podría llegar a agradar tanto a Dios. Mateo 26, 39. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío. Bueno, aquí otro versículo, el Señor Jesús orando al Padre. Este es el caso cuando le dice, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, ¿cierto? Entonces mira aún la obediencia del Señor, que aunque ellos son uno, ¿sí? Están en una perfecta comunión, en un perfecto diálogo. Juan 14, 26, el Señor Jesús hablando más el consolador. Mira, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, ¿sí? En mi nombre, ay, mira, el Espíritu Santo viene en nombre del Señor. Él os enseñará todas las cosas. Pero ¿cómo podría el Espíritu Santo enseñarnos todas las cosas? Pues porque Él es Dios, Él también es omnisciente, Él todo lo conoce, Él todo lo puede hacer recordar, o sea que Él también es omnipotente, Él tiene el poder de hacer recordar todas las cosas. ¿Y por qué? Porque Él hace parte de la Trinidad, porque es Dios. ¿Sí? Y os recordará todo lo que yo, el Señor Jesús, os he dicho. ¿Sí? Entonces, este solamente era otro ejemplo, ¿sí? Para que nosotros viéramos cómo a lo largo de la palabra hay varios versículos donde la Trinidad está interactuando o habla entre ellas. Y cada una, ¿sí? Ha tenido un papel. El Señor Jesús tuvo el papel de decir las cosas. El Espíritu Santo tiene el papel de enseñar y recordar las cosas que Jesús dijo. Y el Padre tiene el papel de enviar en el nombre de Jesús al Espíritu Santo. ¿Cierto? Pues en este caso. Y así con varias cosas o tareas de la obra de Dios, de la economía de Dios, vemos la Trinidad obrando. Y cuando entramos a profundizar un poquito, entonces nos vamos a dar cuenta que cada una de las tres personas tiene completamente los atributos perfectos de Dios, ¿sí? Y como habíamos dicho, cada una es completamente Dios. El ser humano y los ángeles somos una persona, un ser, ¿sí? Que es una única persona. Pero Dios es un ser, ¿sí? Que son tres personas, que claramente nos vamos a necesitar perdón, toda la eternidad para ir entendiendo cada vez más esta revelación de lo que es la Trinidad. Pero bueno, eran en cuanto a lo que queríamos compartir pues para los hermanos y como queda grabado pues para también todos nuestros hermanos que vayan a
a ir viendo pues las enseñanzas de las perfecciones de Dios.